Haya sido como haya sido, tenemos una decisión de la Corte que dice esas suspensiones deben removerse para dejar el camino libre a las elecciones judiciales. Les dijo a los jueces, háganse un lado, háganle vaya a la elección para que vayan. El gobierno, el oficialismo, nos sigue quedando a deber. El día de ayer, la República que estaba agonizando desde septiembre murió definitivamente. ¿Por qué no de una vez dijeron cómo debe quedar la suspensión? ¿Por qué aventaron otra vez la pelotita a los jueces que ellos ya habían decidido y esas decisiones habían quedado firmes? Porque la pregunta obligada es, ¿y ahora qué sigue? Ya los jueces tendrán que decir que no hay suspensiones para la elección. Ya la Corte mandó despejar el camino para la elección de todos los recursos jurisdiccionales. ¿Y qué va a pasar cuando termine la elección? Va a revivir el tema. Como dijo la Presidenta de la República hace un ratito, también desde la Suprema Corte la elección de los jueces va porque va. Lo acaba de decir la Presidenta festejando la decisión de la Corte del día de ayer. En términos reales eso significa. Se ha perdido esta batalla. La Corte claudicó en su posición de defensa del Estado de Derecho al ceder el terreno a la elección. Es claro que las razones no fueron al menos jurídicas, incluso para la votación. Si no fueron jurídicas, pues la especulación es inevitable. Digamos que al menos este proceder de la Corte dejó el espacio para la libre especulación, la razonable especulación, cuando abandonó el terreno de las reglas del derecho, incluso en la votación. Por ahí se dijo, y creo que eso es cierto también, la votación se acaba hasta que la Presidenta dice, esta es la votación. Sí, pero lo cierto es que esto ocurre, para los que son los colegiados, esto ocurre cuando se tiene clara la votación, sea favorable o no, nos guste o no nos guste. Y aquí si no había claridad cuando eran 4 votos, y se llama una segunda ronda, había claridad cuando había 5 votos de un lado y de otro. Hasta la ministra Lenia dijo, pues ya está claro, ya sí 5 y 5. Claro, ella que cree que eran empate, pero la regla no nos da para eso. Se activaba la regla de que la Presidenta tenía voto de calidad. Si empuja una tercera ronda y cuando se advierte el 6º voto, abandona la tercera ronda, definitivamente, inevitablemente surge el terreno de especulación. Y el terreno de especulación da margen para sus reflexiones acertadas de que, en todo caso, allí no hay razones jurídicas. Si la ministra Piña no ejerció ese voto de calidad, digamos que, ya entrando en el terreno, como usted dice, de la especulación, que se podría pensar que tiró la toalla en ese momento o no supo llevar la sesión, o de alguna manera llevar hasta la tercera votación. ¿Qué cree que haya pasado ahí con la actuación de la ministra Piña? Vamos a honrar la regla con la que empezamos. No vamos a especular. Justamente estamos diciendo, este es el escenario y la especulación es inevitable, pero creo que se les corresponde ya a ustedes. Nosotros no vamos a especular. Hemos hablado hasta el día de hoy de todo lo que hemos hablado es con fundamento claro. Incluso expusimos la votación para que ustedes tuvieran una mejor… llamamos la atención sobre la votación porque la votación fue pública ayer, pero para que ustedes tuvieran claridad sobre cómo evolucionó la votación. Esa es la posición que asumimos con todo fundamento. A partir de aquí, no podemos contener la especulación inevitable que surge del desenlace de esta votación. Pero nosotros no vamos a dar mayor comentario que definitivamente, como tú mismo bien lo sugieres, sería hacer una especulación. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en esto? ¿Esto realmente es el fin? ¿Se perdió la batalla dentro del Poder Judicial? ¿Tienen alguna otra salida? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque muchas personas creían que con el resultado de ayer en la sesión del Pleno de la Suprema Corte, pues se había obtenido una victoria. No es así. No es así. Desde que inició con la palabra exhorto, había esa duda. Pero, ¿qué es lo que sigue ahora? ¿Qué va a pasar? Gracias, Juan Antonio. Bien dices, las primeras lecturas, las primeras reacciones de esta decisión eran favorables porque se le llamó la atención al Tribunal Electoral.
Pero eso quedó en el anecdotario. Prueba de ello es que el propio Tribunal Electoral enseguida sacó un comunicado diciendo: la Corte nos dio la razón, ¿no? ¿Cuál es el escenario real? Le llamó la atención, pero al final le dijo: pero estás bien, ¿no? Le dieron un coscorrón y después le dieron una sobadita y le reconocieron que jurídicamente, que es lo relevante, en eso estaban bien. Esa es la consecuencia real de la decisión. Y en este sentido, solamente cambió el vocero jurisdiccional, el órgano superior jurisdiccional que manda cancelar las suspensiones. No el Tribunal Electoral, pero sí lo digo yo, que soy la Suprema Corte. En términos reales, el fundamento jurídico es que ya no hay suspensiones, solo es cuestión de días que se formalice el pronunciamiento de los jueces. Yo diría que se ha perdido esta batalla porque tenemos la concesión de amparo de fondo. Eso no debemos olvidarlo. Y la Corte misma ayer dijo: hay segmentos que no son electorales. Es decir, dejó abierta la puerta para el fondo. Y del fondo, la Corte se ocupará tarde o temprano por reasumir la jurisdicción que tiene por tratarse de reformas constitucionales. Entonces, el asunto sigue. Los amparos están concedidos. Los jueces que han obtenido ya una concesión de amparo y que en principio debieran irse en 1 de septiembre de 2025, pues tienen a su favor esta concesión. El magistrado Alanís dijo: ¿murió la República? Claro, murió la República por la decisión de ayer, que la Corte claudicó en su posición de defensa del Estado de Derecho al ceder el terreno a la elección. Hay una máxima y es claro también. La Constitución establece que las elecciones no se pueden suspender. Y esta es una regla que se ha seguido siempre. Pero la pregunta es: ¿las reglas son absolutas? Los que somos jueces sabemos que no hay reglas absolutas. Siempre llega un momento en el que la regla demuestra que no puede ser seguida porque esto implica necesariamente barrer con otros derechos igual o más importantes. El gobierno, el oficialismo, nos sigue quedando a deber, que sigue habiendo una deuda histórica tremenda para las mujeres en este país y que ello ahora se va a reflejar no solo en las mujeres jueces que estamos siendo destituidas fácticamente, sino en las cientos de mujeres secretarias, actuarias, que aspiraban algún día a llegar a un puesto de toma de decisiones en un ambiente que no está diseñado para nosotras. Cuando iniciamos este esfuerzo hace casi 4 meses, dejamos también muy claro que los propósitos eran 2. Uno de ellos era aportar información a la sociedad sobre los temas que desde el oficialismo estaban abordando a propósito de la labor de los jueces, para que pudieran tener una información más completa y pudieran tomar un juicio más serio escuchando las dos partes. Recordarán ustedes que el primer día que estuvimos acá, ese mismo día, desde la Presidencia de la República, se habló de más de 20 y tantos casos sobre supuestos actos indebidos de los jueces, que involucraba a 13 jueces. Y a partir de ese momento estuvimos aquí clarificando decisión tras decisión de que no había sido como la presidenta había dicho, que había inexactitudes y que en todo caso estaba mal informada. Y a partir de ahí esa era una de las razones de darle seguimiento en defensa de las decisiones de los jueces. Y por otro lado estaba de estarlos informando día a día sobre los avances de los recursos que dentro del Estado de Derecho podemos hacer valer como juzgadores para preservar la independencia judicial y la subsistencia del tercer poder de esta república, que tiene la función de ser contrapeso de los otros 2 poderes. Esa ha sido nuestra misión y seguirá siendo. Pero también tengamos claro que la decisión de ayer inicia una etapa diferente. ¿Cuál es la etapa diferente? Primero, que deja vivo el tema de que están los amparos de fondo que ya están concedidos y que esos seguirán su curso. Pero, desde luego, el curso del amparo de fondo ya no genera información tan cotidiana como lo que se ha generado hasta el día de hoy.
Los tiempos ya son más lentos, están ahora en un tribunal colegiado y eventualmente ese tribunal colegiado decidirá si lo manda o no a la Corte. Es decir, lo que sigue en los meses por venir, en los recursos jurisdiccionales, seguirá su curso, pero no genera mayor información de la que pudiéramos estarles dando cuenta aquí de manera permanente. Y por otro lado, abre la etapa de la elección. La decisión de la Corte de ayer abre el camino, deja franco el camino para elección. Y una de las reglas constitucionales es que, iniciado el proceso electoral, los servidores públicos no podemos asumir posturas públicas con recursos públicos, de difusión incluso de nuestra labor jurisdiccional, para hablar de la elección. En ese sentido, nosotros somos respetuosos primero de las reglas constitucionales que estaban suspendidas, pero que la Corte ya dijo en esta parte no se pueden suspender. Entonces, respetamos la decisión de la Corte y lo correcto es que no sigamos con este espacio, no de manera permanente y no para hablar de esos temas. A diferencia del presidente del Senado de la República, que dice que acata las decisiones cuando son favorables, como el Tribunal Electoral, y que no acataría las que no le fueron favorables, reduciendo a la Corte a una situación de intrascendencia, nosotros tenemos claro que acatamos las decisiones. Venimos acatando las decisiones que mandaban suspender hasta el día de ayer, y a partir del día de ayer, a pesar de estas cuestiones que hemos destacado aquí como irregularidades, tenemos que acatarlas. Debemos ser serios ante todo, como lo hemos sido hasta ahora. Y esto implica, entonces, que el día de hoy pongamos fin a este esfuerzo de comunicación con ustedes a través de este espacio, de manera permanente, como lo hemos venido haciendo. ¿Significa que no va a haber más acciones? Claro que siguen las acciones. Tenemos las acciones internacionales también en camino. Sepan que también el Consejo de la Judicatura Federal ha tomado ya la decisión de denunciar penalmente a las y los jueces. Tenemos ya absoluta seguridad de que la mayoría oficialista del Consejo de la Judicatura Federal ha dado luz verde a que ese órgano interno del Poder Judicial de la Federación dé vista a la Fiscalía General de la República. Nuestra absoluta solidaridad con la jueza María Gabriela Ruiz Márquez, con el juez Sergio Santamaría Chamú, porque, bueno, pues esto nos revela algo que ya sabíamos, ¿no? Solo nos los reitera. Estos órganos están totalmente cooptados por el oficialismo. Es increíble que el propio Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano que está llamado a garantizar nuestra independencia, a generar las condiciones propicias, tanto materiales como de recursos humanos, para que la justicia se cristalice y se materialice todos los días en este país, ahora resulta que va a ser también quien persiga a los jueces y a las juezas por tomar estas decisiones que además adoptan en ese libre albedrío, en esa postura, en esa discrecionalidad y en ese prudente arbitrio que son inherentes a cualquier persona juzgadora con el mínimo de independencia que se requiere para hacer su trabajo. Entonces, esta mayoría del Consejo de la Judicatura Federal, ¿integrada por quién es? Integrada por quien tuvo una carrera judicial en su estado y que después se dedicó a hacer política, o por quien tuvo una carrera también que no tuvo mayores matices ni mayores brillos y a la que poco le conocemos la voz, pero eso sí, es la primera que indica que hay que sancionar a todo mundo, ¿no? Con qué autoridad moral incluso. Yo invitaría a algunas de estas personas consejeras de la judicatura a que tuvieran un debate en términos estrictamente jurídicos con las personas juzgadoras que ahora están persiguiendo. Pensemos en el otro consejero, ¿no? Que su mayor fortuna ha sido estar del lado político correcto y que ha tenido múltiples cargos a lo largo de las administraciones públicas aquí, particularmente en la Ciudad de México, y con sorpresa, desde luego, pensemos en aquel consejero que se decía de carrera judicial y que se supone que tendría que haber abrazado el compromiso a toda costa en cuanto a la defensa férrea de los valores de la institución y de la independencia judicial,
y que de repente, ¿no?, se vuelve ese punto de quiebre donde está coadyuvando abiertamente porque estos valores se desconozcan. Entonces denunciamos esto, ojalá nuestros compañeros, compañeras de la prensa le puedan dar seguimiento. Es sorprendente porque nunca se había visto, por lo menos con ya con ese afán directo, con esa dirección encaminada absolutamente a amedrentar a las personas juzgadoras. ¿Cuál es el mensaje que está mandando esa mayoría del Consejo de la Judicatura Federal para la justicia libre e independiente de este país? Es, por supuesto, o así lo vislumbramos al menos, la antesala de lo que será ese tribunal de disciplina con una naturaleza absolutamente inquisitorial, donde habremos de sopesar no solo los temas jurídicos, sino la trascendencia para el grupo político en el poder, si les va a parecer o no las decisiones que estemos tomando.